40 años después de su estreno, Las Chicas de Oro sigue siendo una de las series más queridas de la historia de la televisión. Pedro Ángel Sánchez, periodista y crítico cultural, ha publicado el primer libro en español dedicado íntegramente a esta sitcom que rompió moldes y tabúes. Y precisamente nos acompaña aquí en el plató del canal 24 Horas. Bienvenido, Pedro. Un placer, Marta. Antes de nada, enhorabuena porque acabáis de publicar hace nada, la semana pasada, la segunda edición. Sí, estamos muy contentos. De este libro, primer libro español de Las Chicas de Oro. Tú la viste, la empezaste a ver, me has dicho, hace nada, muy poquito, 4 o 5 años, pero ¿qué te llevó a este libro? Tengo que contar esta historia en un libro. Pues fíjate, fue un poco por casualidad con mis editores, con Alberto y Gonzalo. El año pasado estábamos hablando la típica conversación, ¿qué serie estás viendo? Y tanto ellos como yo estábamos viendo Las Chicas de Oro y me dijeron, pues el año que viene queremos hacer algo porque se cumplen 40 años de la serie y como yo estaba promocionando la biografía de Rafaela Carrà, Nada se nos habló la Carrà, que funcionó muy bien, me dijeron, Pedro, ¿lo quieres hacer tú? Y dije, oye, pues me parece una idea fantástica, además me parecían que eran unos personajes perfectos para continuar a la figura de Rafaela porque tenían muchas cosas en común, unas mujeres empoderadas que además también a través de la diversión, de la alegría, nos hicieron también evolucionar y cambiar un poco a nuestra sociedad. Sí, mira, de hecho estamos viendo imágenes de la serie, ahí las tenemos. Ahí tenemos a sus protagonistas, esas 4 mujeres fantásticas, todas totalmente distintas con su personalidad, con su peculiaridad quizá. Hoy, pues todos nos vemos quizá un poquito, tenemos un poquito de cada una de ellas. ¿Qué es lo que crees que hizo que conectaran con tantas generaciones? Pues yo creo sobre todo que consiguieron hacer una serie que ante todo era una oda a la amistad. Hablaron de muchas cosas, pero realmente era una oda a la amistad y a eso que hoy en día llamamos la familia elegida, ¿no? Entonces eso al final hace que conecte con personas, con señoras de su edad, pero también con los chavales más jóvenes o con diferentes generaciones que han ido evolucionando y descubriéndolas con el paso de los años. Y también era una serie de las segundas oportunidades, entonces yo creo hace que eso conecte con todo tipo de público, ¿no? Ahí las tenemos, tanto en imágenes como en este libro que nos has traído, esta segunda edición de Las Chicas de Oro, Dorothée, Rose, Blanche, Sofía, son personajes absolutamente reconocibles. Desde luego, tu libro lo que destaca precisamente es cómo la serie abordó temas tabúes, ¿no? Podemos contar en ese momento, sobre todo en esa época, como la vejez, el sexo, el VIH y además en prime time, ¿no? Exactamente. ¿Por qué era tan revolucionario, ¿no?, para la época? Porque fueron muy valientes. Lo primero porque pusieron por primera vez a la madurez en el mapa televisivo. Hasta ese momento jamás se había dado voz a las mujeres de mayores de 50 y eso también, esas canas, las dio libertad para hablar de todo tipo de cosas, de temas como los que tú has comentado, pero también como la menopausia, como la eutanasia, como la homosexualidad, incluso en un momento en el que la homosexualidad estaba en el listado de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y lo tocaron todo con una libertad y además a través de la comedia, ¿no? Siempre tuvieron claro que querían hacerlo reír, pero también hacer reflexionar al público y desde luego que lo consiguieron. Lo consiguieron, sin duda, sin filtros, sí. Como dices. Muchas veces decimos, ¿no?, que con la vejez eliminamos todos los filtros y decimos todo lo que pensamos y lo que se nos pasa por la cabeza. ¿Qué cosas de la serie tú crees que sorprenden más al espectador actual y en qué sigue siendo incómodamente revolucionario o incómodamente actual, podemos decir? Yo creo que ese factor de riesgo, de decir las cosas sin ningún tipo de miramiento, fue lo que les hizo conectar con todo el público, ¿no? Y de hecho, bueno, una de sus mayores fans era la reina madre de Inglaterra. Tenía como seguidores al público más conservador, pero luego también todo el colectivo LGTBI era muy fan de la serie. De hecho, cuando llegaban las 9 de la noche los sábados, que era cuando se emitía la serie en los Estados Unidos, en los pubs gays, se apagaba la música, ponían la serie, la veían y después seguían bailando. O sea que eso fue, esa incomodidad que también hacía despertar un poco las conciencias, fue lo que la hizo una serie totalmente valiente, transgresora y lo que hace que a día de hoy sigamos hablando de ella. Una serie que rompió estereotipos, pero que cambió además
la historia de la televisión, ¿no? Bueno, a raíz de ahí luego nacerían otras muchas series. Si pensamos en las conversaciones que tenía Carrie Bradshaw en Sexo en Nueva York con sus amigas, eran las series que tenían las chicas de oro en la cocina con la tarta de queso, ¿no? Pero luego, además de esa serie, estuvo también Girls, estuvo Just Like That, Mujeres Desesperadas. Entonces sí que fue una serie que marcó un antes y un después en la televisión, y de hecho a raíz de ahí nació la regla de oro de las 4, que lo contaba uno de esos guionistas, Mark Cherry, que era precisamente series basadas en 4 personajes femeninos, como era el caso de Rose, Blanche, Dorothy y Sofía. ¿Hubo algo que te sorprendiera en ese proceso de investigación o durante el casting? Muchísimas cosas, pero fíjate, Marta, una de las cosas que más me gustó fue adentrarme en el mundo del doblaje, porque fue una serie que al final aquí en nuestro país la vimos doblada. En los 80, 90 veíamos las series dobladas y tuve la oportunidad de hablar con las 2 dobladoras que quedan vivas, que era Julita Martínez, conocida por los más mayores de la casa por la serie La Casa de los Martínez, y también con Amparo Soto, que era la voz de Dorothy, que estuvo también en la presentación del libro en la Academia de Cine de Madrid el pasado mes de noviembre, y a través de su hija, viendo un álbum de fotos, supimos capturar muchos momentos y cómo fue doblar una serie tan legendaria como era Las Chicas de Oro. Muy mayor ya estará, imagino. Pues fíjate, 91 años, un hilito de voz tiene, porque de tanto utilizar la voz se ha quedado sin voz, pero sigue siendo genio y figura, y sigue manteniendo un recuerdo maravilloso de Las Chicas de Oro y de Dorothy, porque decía que se sentía muy identificada con su forma de ser. Muy ella, ¿no? Sí, imagino que habrá sido muy emocionante, ¿no? También para ella. Imagínate lo que fue estar en la Academia de Cine, además recibir entre aplausos y recordar uno de los momentos dorados de su vida. Fue también la actriz que dobló a más de Los Simpson, o sea que tiene una carrera tremenda como actriz, no solo de doblaje, también de televisión y de teatro. Sí, además los dobladores en aquella época, sobre todo que era como una familia, eran muy poquitos. Exacto, exactamente. Efectivamente. Mencionas en el libro además las tensiones también entre las actrices, ¿no? Esos cameos. ¿Hay alguna anécdota así especialmente divertida? Pues mira, como cameos apareció desde Julio Iglesias hasta George Clooney, hasta Tarantino. No se puede considerar cameo porque todavía no era famoso, pero gracias a una aparición como extra ganó $3.000 y eso le permitió sobrevivir en Nueva York hasta rodar su primera película. Y luego sí que es verdad que la tensión entre las actrices, entre 2 de ellas, entre Betty White y Bea Arthur, entre Rose y Dorothy, es algo que investigué mucho porque no quería tampoco caer en noticias que estuvieran un poco sacadas de contextos, pero sí investigando me di cuenta que Bea Arthur no soportaba a Betty White. Y a Betty en un momento dado la preguntaron por este tema y le dijeron, pero es verdad que Bea Arthur no te soportaba, y decía, pues yo la quería y la admiraba mucho, pero parece ser que ella a mí no tanto. Al final como si fueran hermanas también. Exactamente, bueno, fueron 7 años de serie, entonces esas rivalidades siempre terminan existiendo. Claro, tú combinas ahí en el libro biografía, crónica, curiosidades. ¿Cómo ha sido ese proceso de elaboración? Pues ha sido un proceso de leer muchísimo, de ver documentales, de ver muchísimas entrevistas de la serie, y ha sido apasionante, y por supuesto estudiarme la serie de pe a pa. Me he visto todos los capítulos una y otra vez y ha sido muy divertido porque sobre todo ir descubriendo muchas cosas que no sabía, y algunas muy curiosas, como por ejemplo que esa cocina tan mítica de la serie donde ella comía la tarta de queso en un principio no estaba prevista, la añadieron a última hora y tuvieron que improvisar, cogieron del set de la multitud de series que tenían y ahí encontraron una cocina de otra serie que no había tenido mucho éxito y la colocaron, y eso hizo también que un poco el decorado no tuviera mucho sentido de la casa de Blanche, pero bueno, al final la aceptamos tal y como era. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por habernos traído este recuerdo de Las Chicas de Oro en forma de libro, Marta. Y esperemos sobre todo que nuestros espectadores, sobre todo los más jóvenes que lo ven todo ahora a través de otras plataformas de streaming, pues se animen a conocer también esa sitcom, esa comedia tan actual, tan transgresora, ¿no? Exacto. Pero que desde luego de hace 40 años ya, pero que tenemos mucho todavía que aprender de estas 4 fantásticas mujeres. Sigue siendo muy actual y como decían ellas, lo mejor de la vida está por llegar y nunca se sabe, también nos puede llegar incluso en la madurez. Sin duda, muchísimas gracias Pedro Ángel Sánchez Rodríguez y muchísima suerte, mucho éxito con tu libro. Muchas gracias, Marta.